Hola, mi nombre es Daniela. Tengo una empresa de bienes y servicios y necesito facturar a todos mis clientes. Por ello, debo imprimir todas mis facturas, enviarlas y almacenarlas, lo que representa un alto costo para mi empresa. Pero todo esto cambió desde que adquirí la facturación electrónica. He visto cómo ha mejorado la productividad en el área de finanzas. Además, ha representado un importante ahorro en costos, efectividad en los tiempos de entrega de factura de ventas, mayor seguridad en los procesos contables y mejora del control documental de la empresa. Este método resulta muy fácil. Entre los múltiples beneficios está la mejora de la relación entre el cliente y el proveedor, cosa que resultaba difícil con el anterior método. Ahora mi empresa ha sido más eficiente y productiva, pues con esto damos una respuesta más confiable e inmediata. ¿Qué estás esperando para cambiar a la facturación electrónica? FacturaTech, tu mejor aliado. Bueno, este es el temario, es el contexto normativo. Por supuesto, debemos entender muy bien la norma. Allí no vamos a detener tanto, sino más bien explicar esa resolución 42, qué nos especifica, cuándo debemos hacerlo, cómo debemos hacerlo, cuáles son las sanciones, digamos, conocer, digamos, los aspectos relevantes de la norma, conocer el contexto internacional, porque ese contexto internacional nos marca una pauta de hacia dónde va Colombia en este camino digital. Observar que no es solamente la facturación electrónica, sino que es un proceso de más de 6 productos electrónicos los que se vienen en seguidilla, una vez termina la facturación. Conocer la estrategia de implementación de la DIAN, porque cuando conocemos hacia dónde va la DIAN, podemos comprender, digamos, el rumbo, la velocidad, el objetivo y la métrica que tiene el ente regulador, en este caso la DIAN, para lograr sus metas de encontrar una economía digital de recaudo, que es el objetivo principal de la DIAN. El mercado de la factura electrónica, cómo se analiza o cómo se observa, y ese punto 4 es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que la facturación electrónica no es algo que sea complejo, ni es algo que es costoso, que es precisamente dos limitantes importantes para que muchas personas no hayan ingresado más allá de la obligatoriedad, que lo perciben como un proceso complejo y como un proceso costoso, y en este tipo de espacios buscamos precisamente demostrar que no es ni lo uno ni lo otro, y por el contrario es una ventaja para la empresa tener este tipo de software finalmente. ¿Qué es la factura electrónica desde el punto de vista técnico para desmitificarla un poco, para que nos demos cuenta, digamos, realmente cómo funciona? La oferta que hace FacturaTech a las pymes en Colombia y el foro de preguntas e inquietudes. Entonces, arranquemos de una vez. Y el diario La República realizó en Bogotá un foro sobre la implementación de la factura electrónica en Colombia. Expertos analizaron sus beneficios y la DIAN anunció que desde agosto del 2020 la implementación será obligatoria. El diario La República reunió a los expertos en facturación electrónica, una alternativa para mejorar las transacciones comerciales en el país. Se va a reemplazar por un documento electrónico que vale el 80% menos de lo que vale una factura antigua de papel. Empresarios que ya han implementado este mecanismo hablan de sus beneficios y la cantidad de comerciantes que la implementarán. Si las empresas pequeñas se van a ver beneficiadas al tener su información de una forma más organizada, poder saber cuánto hay, cuánto tienen. Hoy hay unos 6.000, 6.500 contribuyentes ya facturando electrónicamente. Tenga en cuenta que la facturación electrónica no solo es para grandes empresas. Una papelería, una miscelánea, una panadería o una tienda en el barrio que tiene ingresos superiores a 120 millones de pesos al año, aproximadamente 3.500 VTs, usted será obligado a facturar electrónicamente a partir del 2020. La República es un diario perteneciente a la organización propietaria de RCN Televisión. Bueno, esta nota de RCN es importante porque básicamente en minuto y medio resume varios aspectos que son importantes. Uno, el 2020 es el año donde empieza la factura electrónica en Colombia. Y Colombia tiene más de 25 años tratando de tener factura electrónica. Arrancó en 1995 y finalmente el 2020, con todo lo atípico que ha sido este 2020, es el año donde inicia esta era digital y donde pues, no tiene reversa. Finalmente Colombia es la tercera economía más grande de Latinoamérica y es la última en entrar en tener productos electrónicos. Ya debería haber tenido productos electrónicos hace más de 10 años, pero por los temas de orden interno en Colombia, pues por eso apenas está iniciando. Dos, que la factura electrónica es un 80% más económica que el papel.
Es infinitamente más económico facturar a través de una plataforma que yo imprimir un papel, llevarlo, erradicarlo, confirmar que esté bien, si está mal, anularlo, volver y llevarlo. El proceso de cobro, de pago, es muy dispendioso. En Colombia aún es ineficiente. Y es básicamente entender un concepto. Hoy en Colombia, entre personas o en el mundo, nos comunicamos con plataformas como Gmail, Hotmail o WhatsApp. No es para nada natural que entre personas nos entreguemos una carta para vernos en alguna reunión. Sin embargo, sí vemos absolutamente normal dejar una hoja de papel para que otra empresa me pague. Entonces, básicamente, factura electrónica es que así como nos comunicamos entre personas con plataformas electrónicas, caso Gmail, Hotmail, Outlook, nos vamos a comunicar entre agentes económicos con plataformas de transmisión. Y el proceso es muy parecido a hacer un correo electrónico, es muy parecido a hacer factura electrónica. También nombraba la nota de RCN que están obligados, que sean dos tipos de contribuyentes los que están obligados, y es bastante relevante. Uno, los responsables de IVA, y dos, los no responsables de IVA, siempre y cuando su ingreso supere los 3.500 VT, que son 124 millones al año. Esto es bien importante. ¿Qué está diciendo allí Mario Márquez, el director de la DIAN? Que 1.200.000 empresas en Colombia, que son las responsables de IVA, estarán obligadas a facturar electrónicamente, independiente del tamaño. Es lo que estamos viviendo durante este año 2020 y por lo que estamos corriendo. Pero dos, también vamos a observar los no responsables de IVA que superen su ingreso 124 millones al año. Es decir, personas que se ganen más de 10 millones mensuales. Entonces pensemos en un médico que no tiene una empresa y trabaja simplemente con su RUT y su cédula, pero se gana más de 10 millones de pesos, estará obligado a hacer factura electrónica. Una agencia de seguros o un agente de seguros que se gana más de 10 millones mensuales, estará obligado a hacer factura electrónica. Un señor de una panadería, en fin, toda esa serie de negocios que existen en Colombia de profesionales independientes, que su ingreso es superior a las 3.500 VT o los 124 millones al año, estarán obligados a hacer factura electrónica. Pero lo importante es que eso no tiene que ser un problema. Ya nos vamos a dar cuenta durante la charla que es algo pues bastante sencillo. Ya lo voy a explicar. Este mapamundi que vemos en pantalla, entonces, resume el desarrollo de la facturación electrónica en el mundo los últimos 5 años, 2003 al 2018. Y es básicamente para evidenciar que entre el 2013 y 2018, han pasado 5 años, hay los países que son líderes en Latinoamérica son los siguientes: Chile, Brasil, México, son países que ya son líderes, tienen más de 10 años haciendo productos electrónicos en Latinoamérica. Los países anaranjados son países que están en proceso de introducción, como el caso de Colombia, Perú, Ecuador, que llevan poco tiempo implementando factura electrónica. Colombia arrancó realmente en el 2018, pero solamente 2020 está logrando masificar. Países que están en introducción, que son los amarillos, el caso de Bolivia y Paraguay, que están apenas iniciando, y países blancos que se quedaron rezagados, como el caso Venezuela. La importancia del mapamundi, ¿cuál es? Darnos cuenta que esto es algo que ya está muy desarrollado a nivel mundial, que es nuevo para Colombia, pero que realmente en el mundo es un proceso que ya está pues muy impregnado, y que un país que ya tiene un avance tecnológico, como el caso de Chile o México, manejan no solamente la facturación electrónica, sino la nómina, la contabilidad, las adendas, comprobantes de pago, documentos equivalentes, exportaciones e importaciones de forma electrónica. En términos prácticos, desaparecen los reportes exógenos a la DIAN. Recordemos que hoy en Colombia nosotros le entregamos reportes en papel a nuestros contadores, y los contadores se encargan de informar a la DIAN al cabo de un año nuestros ingresos, costos y gastos. La DIAN se da cuenta después, de forma posterior. Y lo que hacemos cuando tenemos productos electrónicos es que la DIAN se da cuenta en tiempo real de lo que estamos transaccionando. Ese es el gran cambio que va a haber en este momento cuando empecemos a facturar electrónicamente. Finalmente la DIAN se iba a dar cuenta, solamente que más tarde. Ahora se va a dar cuenta en tiempo real. Pero es importante nombrar que no solamente es facturación, sino que facturación se divide en emisión, recepción, luego va a ir nómina, contabilidad, etc. Entonces, para que dimensionemos que esto no es solamente
un proceso del 2020, sino que se vienen en adelante más de 5 productos electrónicos que van a ir reemplazando paulatinamente el papel. Al final del día, el papel es el elemento disruptor o lo que va a ser desplazado por una tecnología nueva. En la parte normativa, es importante decir que desde 1995 Colombia viene montando facturación electrónica y la logró instaurar para grandes contribuyentes de forma voluntaria hasta el 2007. Pero realmente el punto de inflexión importante es que en el 2015, con el decreto 2242, arranca la facturación electrónica en Colombia y arranca en ese año 2015 importantísimo porque Colombia firma el Tratado de Paz, porque Colombia entra a la Organización de Países en Desarrollo, Colombia entra al Pacto Interamericano de Desarrollo como economía digital. O sea, Colombia a partir de su Tratado de Paz puede dar un salto importante en desarrollo tecnológico y digital. Entonces el gobierno de Santos pues ya adelantó esa gestión en su momento en el 2015. El decreto 2242 es el origen de la factura electrónica en Colombia, si uno quiere leer la literatura de dónde sale esto. Y nos dice un por qué lo vamos a hacer. La factura electrónica en un país lo que hace es aumentar la cantidad de contribuyentes, la cantidad de declarantes, y eso le genera estabilidad fiscal a un país. Por eso la importancia de que Latinoamérica tenga este tipo de software. Reduce la evasión fiscal, reduce la inequidad, reduce la corrupción, etc. Y eso lo puede vivir, por ejemplo, Chile o México. Chile, antes de la pandemia, va a ser el primer país de Latinoamérica a entrar al primer mundo. Es el primer país de Latinoamérica que iba a ser considerado una economía de desarrollo realmente. Y es producto de que en 2003 Chile tomara el camino digital y hoy, 17 años después, está viendo el resultado de esas buenas prácticas económicas. Colombia, tomando referencia del modelo chileno, va buscando esa misma línea de desarrollo, obviamente. Y eso es algo importantísimo para el país. ¿Dónde está la ley que regula la factura electrónica? Digamos que el decreto 2242 me dice un por qué lo vamos a hacer, pero la ley 2010 de crecimiento económico nos dice el sustento de qué es lo que tenemos que realizar. Y finalmente, en el 2020, ya en términos prácticos, está el decreto 358 que convierte la factura electrónica en título de valor, la resolución 42 que nos nombra el calendario de cuándo debemos empezar y el decreto 967 que aplica para los no responsables de IVA con un ingreso tributario inferior a 3.500 VT. Ya lo voy a nombrar enseguida. Les recuerdo, por favor, todas las preguntas que tengamos en el chat del Zoom, por favor, todas las vamos a reunir, a copiar en un foro para que al final podamos irlas resolviendo una a una. Nos acompaña el equipo de Facturatec en la parte desde el chat o del Zoom, que van a estar súper pendientes de las preguntas que estemos realizando. Entonces, por favor, toda la confianza para poder irlas haciendo allí. Bueno. ¿Qué es importante en la normativa? En el decreto 358 del 5 de marzo del 2020, en plena pandemia realmente. Es importante hablar del RADIAN, que el RADIAN es la forma en la que cuando facturemos electrónicamente vamos a poder convertir esas facturas en título o valor y en un método para que nos puedan inyectar recursos de una forma más económica y más ágil. ¿Qué quiero nombrar con esto? Que con estos softwares de facturación electrónica se convierten en título o valor y permiten que diferentes empresas de financiamiento, fintech, puedan inyectar liquidez al mercado de una forma mucho más rápida y mucho más económica, e inclusive que muchos préstamos que hoy conseguimos actualmente. Eso lo ha vivido Chile y Perú, por ejemplo, y han podido buscar que el 80% de las pymes o profesionales independientes accedan a recursos de una forma mucho más rápida y económica que el crédito tradicional de la banca. Entonces es importantísimo para el país y después de salir de este tema de pandemia que estamos viviendo, van a necesitar mucha liquidez por parte de este tipo de entidades. Todo el tiempo hablamos de cómo emitir factura electrónica, pero debemos tener muy presente que la facturación es emitir electrónicamente y recibir electrónicamente. Yo emito una factura electrónica para que me paguen, para tener mis ingresos, pero debo exigir factura electrónica para poder tener costos y gastos deducibles. ¿Qué dice la norma en el parágrafo transitorio 1? Que a partir del 2 de noviembre de este año 2020, el 70% de mis costos y gastos deben estar representados con factura electrónica para que puedan ser deducibles.
Eso es súper importante, porque este parágrafo transitorio 1 le va a dar carácter de masificación muy grande al país. Me explico. Puede que muchas personas estemos obligadas a hacer factura electrónica, pero se va a dar el escenario de las personas con ingreso tributario inferior a 10 millones mensuales que no van a estar obligadas, ¿sí? Entonces pensemos que en esta reunión, por ejemplo, en la que estamos en este momento, tenemos al dueño de una agencia de seguros y él emite electrónicamente para que le pague una compañía como Suramericana, o Allianz, o Bolívar, o cualquier asegurador. Entonces, emite electrónicamente para que le pague la compañía de seguros. Tiene los ingresos. Pero con esos ingresos desea comprarse unos muebles para su oficina. Él se va a un local de muebles y en el local de muebles le gustan los muebles y exige que le entreguen factura electrónica por la compra de esos muebles. El dueño de ese local puede decirle, podría pasar, yo no estoy obligado a hacer factura electrónica porque mi ingreso es inferior a 10 millones mensuales y pues no tengo forma de darle factura electrónica. Si él le compra los muebles en papel, esa compra no se la puede deducir de su declaración de renta. Entonces el señor tendrá que decirle, señor de los muebles, no le puedo comprar y me voy a buscar un almacén que tenga factura electrónica. En ese momento, el dueño del almacén se va a dar cuenta que va a perder clientes si él no tiene un software de facturación electrónico, más allá de que está obligado o no. Y pongo este ejemplo de esta manera porque de esa forma podemos evidenciar que más allá de la obligación de la DIAN, que es esta primera etapa que estamos viviendo, la segunda etapa es la exigencia comercial, donde rápidamente entre todos nos empezamos a exigir factura electrónica unos a otros para poder descontarnos costos o gastos y pagar, por supuesto, pues menos impuestos. Entonces, esa dinámica acelera el posicionamiento de este tipo de software en un país, como el caso Colombia. 3, los documentos equivalentes. Súper importante tenerlos presentes. Los documentos equivalentes, pensemos en los recibos de los colegios, las unidades residenciales, los servicios públicos, los cines, los parqueaderos, los extractos fiduciarios, juegos de azar. Todos esos son tipos de establecimientos comerciales que emiten papel continuamente. Eso es un documento equivalente. Ese tipo de documentos equivalentes van a migrar a electrónicos paulatinamente en junio 2021. Junio 2021. Cuarto, importantísimo, en noviembre 1 del 2020, hasta esa fecha, será válido el POS como soporte para gastos y deducciones. El POS es el Point of Sale, el punto de venta, son los tipos de establecimientos de venta al público. Una miscelánea, una papelería, una tienda de barrio, un supermercado, una gasolinera, todo lo que tenga máquina registradora es POS. Lo que está diciendo esta norma es que a partir del 1 de noviembre del 2020, si yo necesito que la compra que estoy realizando sea un costo o gasto deducible, no puedo recibir papel. Entonces, en la práctica, podemos poner el siguiente ejemplo, que están 50 personas, digamos, en el Éxito, en el supermercado de Éxito, haciendo mercado, y 49 de ellas simplemente les interesa el artículo. Entonces, simplemente le dicen al cajero, ticket, y el cajero le entrega el artículo y le entrega el ticket de caja. Entonces, lo despacha ese cliente con el ticket de la resolución POS, con un consecutivo de la resolución POS. Pero el cliente número 50 de la fila quiere que el mercado que está comprando o lo que está comprando que sea costo o gasto deducible. En ese momento le va a decir al cajero, necesito que por favor me dé una factura electrónica. El cajero le va a decir que va de servicio al cliente y en servicio al cliente le van a pedir los datos del señor y le van a hacer una factura electrónica. Quiero decir con esto que a partir del 1 de noviembre del 2020 los establecimientos POS van a trabajar con dos resoluciones, la electrónica y la de papel, pero es el único tipo de contribuyente donde va a coexistir ambos tipos de escenarios, papel y electrónica, en el contribuyente o en el tipo de establecimiento de comercio o de venta al público, específicamente. En mayo 1 del 2020 hasta el 31 de julio, ya fue fecha límite, las personas que se hayan acogido al régimen simple ya tienen que estar con factura electrónica, importantísimo. Muy importante nombrar régimen simple porque cuando un país entra en la dinámica de la factura electrónica, va buscando crear un
un régimen de incentivo para que la mayoría sean formalizados. Recordemos lo más importante, el objetivo de la factura electrónica son dos: aumentar el recaudo tributario, por supuesto, y aumentar la cantidad de declarantes en un país. ¿Para qué? Para hacerlo viable en el largo plazo. Para lograr eso, Colombia, en este caso, tiene su incentivo que se llama régimen simple, donde le dice a una persona que se gana más de 10 millones, usted como persona natural, si sigue facturando como persona natural, va a pagar más impuestos que si lo hiciera en régimen simple, escenario 1. O usted como empresa pequeña va a pagar más impuestos si lo sigue haciendo de esa manera. El régimen simple busca en un esquema monotributo incluir 6 impuestos, el IVA, el ICA, etcétera, 6 tipos de impuestos para que un empresario pues, pueda pagar en una sola cuota de una forma más práctica o de una forma más simple sus impuestos. Entonces, las personas que se hayan acogido al régimen simple tenían fecha hasta el 31 de julio como fecha máxima para empezar a facturar electrónicamente. Entonces, para que también lo tengamos muy presente. ¿Quiénes deben facturar electrónicamente? Vamos a poner 3 grupos para resumir estos 6. Los responsables de IVA, primero que todo. Son los primeros que tienen que estar ya facturando electrónicamente. Segundo, los no responsables de IVA con un ingreso superior a 3.500 VT. 3.500 VT son 124 millones de pesos al año de ingreso. Y nos queda un tercer grupo, que son los no responsables de IVA, con un ingreso inferior a 3.500 VT. Este grupo, responsables de IVA, van con factura electrónica, este grupo va con factura electrónica, y este grupo puede ir o con factura electrónica o documento soporte. Esta es la diferencia que tenemos que hacer. Lo primero es saber quién soy yo. Si soy una empresa responsable de IVA, sí o sí voy con factura electrónica y es solamente mirar la fecha, que ya lo vamos a ver en el calendario. Si soy persona natural, por ejemplo, un profesional independiente, un médico, un odontólogo, una agencia de seguros, no sé, un arquitecto, un ingeniero, cualquier tipo de profesional independiente o una persona que trabaja con cuenta de cobro, debo fijarme si mi ingreso del año anterior fue superior a 124 millones al año. Si fue superior, debo hacer factura electrónica. Y cuando digo ingreso tributario, es sumando todo. Si yo recibí arriendos, sueldos, comisiones, honorarios, todo. Si mi ingreso tributario del año 2019 fue superior a 124 millones, debo hacer factura electrónica. Luego nos queda el tercer escenario. Si soy una persona que trabaja con RUT y cédula o con cuenta de cobro y mi ingreso es inferior a 3.500 VT, pueden pasar dos cosas, que es el tercer escenario. O que la empresa para la que trabaje me lo exija, que me exigiría factura electrónica, o que me permita hacer documento soporte. Esa es la única dualidad que vamos a encontrar en este tema normativo, para resumirlo de una manera muy práctica. Por favor, si alguien tiene duda con esta parte, insisto, nos indican en las preguntas que lo resolvemos. Eso es lo primero que tenemos que tener muy presente para saber nuestro estatus de obligación. 2. ¿Por qué Colombia lo hace? Colombia es un país de 48 millones de habitantes con una población económicamente activa de 21 millones. Y de esos 21 millones, solamente 3.5 es población declarante. Entonces, de entrada, nos damos cuenta que el país tiene que subsidiar a una gran cantidad de colombianos en temas de vivienda, educación, salud, alimentación, etcétera, con 3.5 millones de declarantes. Lo que hace factura electrónica en cualquier país es que aumenta su población declarante a partir de la población económicamente activa. Colombia espera tener 8 millones de población declarante para 2025. El caso México es un referente importante. México arrancó con 5 millones de mexicanos facturando electrónicamente en 2010 ante el SAT, que es la DIAN de México. Hoy tiene 26 millones. En 10 años quintuplicó su padrón fiscal. Colombia espera pasar de 3 millones y medio del 2020 a 8 millones en 2025. Y hay que decir que la DIAN viene en un ritmo bastante acelerado y
con una tecnología muy buena, inclusive las inversiones que ha hecho la DIAN hoy en su esquema, es considerado hoy uno de los mejores propuestas de factura electrónica del mundo, inclusive se puede decir que está entre las mejores 5 ofertas de factura electrónica del mundo. Entonces una entidad que ha venido mejorando muchísimas cosas. Le falta, por supuesto, temas de soporte, temas de mejoras en el portal, etcétera, pero al final es el software específicamente o la capacidad para atender los clientes la tiene sobrado la DIAN en este momento, hay que decirlo. Con la DIAN tenemos pues unas reuniones periódicas cada 15 días y la verdad es que el ritmo que traen es bastante alto. Esta es la línea de implementación de la factura electrónica en Colombia. Son 6 tipos de contribuyentes. Lo primero es saber quién soy yo para saber cuándo me va a tocar en esta línea de tiempo. Si yo soy un gran contribuyente, tengo que haber terminado en mayo del 2020 mi proceso de factura electrónica. Colombia tiene 3.544 grandes contribuyentes, donde está Propal, Johnson & Johnson, Sura, Comeva, Río Paila, Manuelita, los bancos, etc. 3.544 grandes contribuyentes. Estos son los primeros que arrancan porque ellos hacen el 60% del gasto del Producto Interno Bruto colombiano. Entonces, si los grandes contribuyentes entran de primero, pues muchas empresas trabajamos de alguna manera para ellos. Tenemos relación con Comeva, tenemos relación con Sura, tenemos relación con Inbanaco, tenemos relación con Allianz, tenemos relación con Manuelita, con los bancos, con Propal, con Sector Real, etc. Entonces, por eso arrancan de primero. El esquema de implementación de la DIAN va del más grande al más pequeño, en términos prácticos. Y esto se llama el criterio del menor esfuerzo, que es el nombre de la estrategia de la DIAN. Luego va el calendario de pymes, de los responsables de IVA, que es un calendario que va de mayo 2020 a noviembre 2020. Es un calendario muy rápido y vamos en un ritmo, pues la verdad, pues bastante alto en Colombia. Tercero, van los contribuyentes de régimen simple, que tienen que haber terminado ya al 31 de julio. Cuarto, los contribuyentes de POS, de Point of Sale, de punto de venta, de tirilla de caja. También en noviembre van las personas naturales, los no responsables de IVA con ingreso superior a 3.500 VT, sería persona natural. Y finalmente en junio de 2021, los documentos equivalentes. Entonces, grandes contribuyentes, esto total en Colombia para el 31 de diciembre se esperan 1.200.000 empresas. ¿Cuántas van? 260.000. Al país le faltan 940.000 empresas por entrar a factura electrónica hasta el viernes pasado. Doy estos datos porque es importantísimo que todos podamos ingresar rápidamente, porque lo que estamos observando es que va a haber colapso de atención. Cada proveedor tecnológico, la DIAN misma, Facturatec o cualquiera de las ofertas pues, más amplias del país, tenemos capacidades instaladas y al final, si todos nos vamos hasta el final del calendario, pues va a haber colapso, ahí hablan de sanciones la DIAN, que no me paga la persona para la que trabajo. Entonces, una recomendación muy importante es tomar las precauciones y empezar a arrancar con calma para no generar ese colapso al que le tenemos miedo. Ya vivió Chile colapso cuando montó factura electrónica, ya lo vivió México. La idea es que Colombia, pues tomemos referencia de lo que pasó en estos países espejo y evitemos ese tipo de congestionamientos. Un gran contribuyente facturaba anteriormente con factura de computador, resolución de computador, las pymes con resolución de computador, el simple es nuevo, va con factura electrónica. Las personas naturales estaban haciendo cuentas de cobro y documentos equivalentes con papel. Entonces, y este señor también hacía papel, el POS, máquina registradora. Esto, digamos, hasta el año pasado. ¿Qué cambió con factura electrónica? El gran contribuyente solamente puede hacer factura electrónica, las pymes solo factura electrónica, régimen simple es un régimen nuevo, va de entrada con facturación electrónica. El POS es el único escenario donde va a poder coexistir la factura electrónica más el papel, la persona natural pasa a factura electrónica y el documento equivalente pasa a factura electrónica. ¿Ya no podemos sacar una resolución de papel o de computadora en la DIAN? No, solamente permite hacer facturación electrónica.
Entonces, este slide anterior para explicar cuándo debo hacerlo y ya voy a mostrar el calendario, por supuesto. Ahora bien, ¿cómo debo hacerlo? ¿Cuánto se demora? ¿Y cuánto me podría costar? Para resolver esas preguntas, pusimos 5 tipos de contribuyentes. El prestador de servicios y la microempresa, que hoy hacen cuentas de cobro o factura de papel o de computador. Estos 2 tipos de contribuyentes hacen el 80% del mercado. Ellos no necesitan comprarse un software contable realmente. Perfectamente pueden facturar con un portal, que es hacer lo que estamos haciendo hoy. La factura de la persona a la que yo le cobraba, pongo el artículo, lo que me debe, el IVA, el total, la fecha y facturo. Lo que yo hacía a mano o en un Excel, lo hago en un portal o en una app para facturar. ¿Cuánto se demora la implementación de un portal web en una empresa? 3 días hoy. En la medida que aumente, digamos, el tráfico de personas, esto puede aumentar perfectamente a 5 días, 6 días, qué sé yo. Pero la idea es mantener la promesa de servicio de 3 días hábiles. ¿Cuánto me puede costar este tipo de servicio? Dependiendo de la cantidad de facturas, es un valor que puede ser de los 95,000 pesos anuales o de los 300,000. Aquí hicimos 95,000 porque estamos asumiendo un prestador de servicios que hace promedio 2 facturas en el mes, 25 al año, promedio le puede costar 7,900 pesos el mes todo el software de factura electrónica, con la firma electrónica incluida, con almacenamiento, con soporte, con diseños de plantilla, con actualizaciones de la DIAN, con ISO 27001, etc. O sea, realmente muestro esto para mostrar que ni es complejo el tiempo de implementación, ni es alto el costo. E igual para una microempresa. Y aquí es donde Facturatech es el líder actualmente en Colombia, donde estamos atendiendo o enfocándonos en el 80% del país. Luego vienen la pequeña, la mediana y la gran empresa, que la particularidad es que la mayoría de ellos cuentan actualmente con software contable. Ese es el denominador específico. Entonces, el mercado de la factura electrónica se divide en 2 tipos de clientes. En un 80% que hoy no tiene software contable y simplemente necesita facturar electrónicamente, a los cuales les damos nosotros un software para facturar, y un 20% que hoy ya tiene software, tiene cualquier software, SAP, CIESA, ELISA, WordOffice, IGO, no sé, cualquier tipo de software del mercado. Para ese tipo de clientes que hoy tienen software, nosotros nos integramos con ellos. Nosotros estamos integrados con más de 130 casas de software en Colombia, con Sayope, con DataX, con SoftRestaurant, con CIESA, bueno, con más de 120 casas de software. Y aquí sí, como tenemos que hacer una integración de software, el tiempo aumenta un mes y los valores aumentan no por el tamaño de la empresa, sino por la cantidad de documentos emitidos. La variable clave es la cantidad de documentos que emiten, porque cada documento electrónico requiere unos timbres de seguridad, que yo voy a nombrar, y eso es lo que genera el costo del software de facturación. Pero el mercado específicamente son 2. Un 80% que requiere mecanismos prácticos, ágiles, sencillos, económicos para facturar electrónicamente, y un 20% que ya cuento hoy con un software que funciona, hoy factura, pero que no debe hacer la factura y que salga impresa en un papel, sino que debe hacer la factura y que se convierta en un archivo XML y se transmita por internet a la DIAN primero y luego a la persona que le voy a cobrar. Entonces, así está dividido el mercado de la factura electrónica en Colombia y en el mundo. 2 tipos de clientes diferentes. ¿Cuándo debo empezar? En el root de cada uno, todos podemos ver en la casilla 46 el código SIU. Ese código, los 2 primeros dígitos, nos indica cuándo debo empezar. En este caso, es el código de Suramericana, es el código 65. Entonces, para ese tipo de actividad, ellos arrancan, la actividad de seguros arranca el 1 de octubre del 2020. Este es el calendario actual de la DIAN y es el calendario que está de acuerdo a la resolución 0042 que nombraba al principio de la charla, que es del 6 de mayo del 2020. Hago hincapié en esto porque hay ofertas comerciales que están trabajando con el calendario de la resolución 20 del 2019, lo cual es incorrecto porque el que está actualmente en vigencia es este, el del 6 de mayo del 2020. Entonces, este calendario está por todas las actividades económicas del país, donde básicamente
De acuerdo al código SIU, yo puedo saber cuándo debo iniciar. El calendario tiene dos fechas. La máxima de registro, que ya todos deberíamos haber hecho registrarnos en la DIAN. Si no lo ha hecho, por favor, busquen hacer este proceso, ojalá que no pase del 15 de agosto para no caer en una base de extemporáneos por parte de la DIAN. Simplemente el registro, que no tiene ningún tipo de compromiso ni ningún tipo de costo, pero eso le indica a la DIAN que ya va a arrancar su proceso de factura electrónica. Y posteriormente indica la fecha máxima para facturar. Entonces, si yo soy una agencia de seguros, soy un médico, soy una ferretería, soy una empresa de químicos, etcétera, debo fijarme con mi código SIU cuándo debo empezar. Por ejemplo, el sector de la salud arrancó ya, tiene fecha máxima hasta el 4 de agosto y ha entrado, no sé, un poco menos del 20% de los médicos del país a facturar electrónicamente. Entonces, muchos de los médicos apenas están dando cuenta que tienen que haber arrancado y están hablando con sus contadores para poder ver cómo hacer, correr, etcétera. Entonces, la idea es que esto no es tampoco algo complejo, sino es simplemente ir llevando los plazos de la DIAN. Tampoco vamos a ver que es costoso y por el contrario, es más lo que me voy a ahorrar en tiempo y en dinero y en papel, etcétera, que lo que me va a complicar la vida. Ya lo vamos a resolver, por supuesto. Entonces, cada una de las actividades económicas del país tiene su fecha. Aquí están todas las actividades de Colombia. De último, están las actividades económicas que fueron más golpeadas por el proceso del COVID. Transporte, hotelería, restaurantes, de venta al público, son los últimos que están obligados a factura electrónica. Pero esto es lo más relevante que tenemos que observar en este calendario para saber cuándo nos toca. Si tienen dudas, también pueden decirnos acá en el chat del Zoom cuál es su código de actividad principal para poder indicarles la fecha o nosotros enviarles este calendario de implementación de la DIAN. ¿Qué es la factura electrónica? Para que entremos en la parte técnica. La factura electrónica, pues leamos lo que dice el parágrafo transitorio 1. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previa a su expedición. Y esta es la parte importante. Cuando la DIAN, el Ministerio de Salud o cualquier entidad nos diga que necesita validación previa, nos está diciendo de forma tácita que necesita software e internet, porque para poder validar algo de forma previa necesita ser enviado a esa entidad y luego posteriormente a la persona que yo necesito. En este caso, si yo soy un médico que quiero cobrarle a Inbanaco, por ejemplo, yo debo hacer una factura, debo transmitirla a la DIAN dice OK y ahora sí le va a llegar a Inbanaco. O si yo soy una agencia de seguros que le quiero cobrar a Suramericana, debo hacer la factura, la mando a la DIAN dice OK y ahora sí le va a llegar a Suramericana. Si soy una ferretería que le quiero vender a una constructora, hago la factura, la mando a la DIAN y ahora sí le llega a la constructora. Ese concepto de validación previa, eso es lo que nos está traduciendo. Voy a mostrarlo de la siguiente manera y ahora hago un ejemplo. Factura electrónica. ¿Qué es? Es un documento en el formato electrónico más usado en el mundo para el intercambio informático de datos, llamado XML, que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios que además de expedir, usted podrá recibir, rechazar y conservar sin ocupar espacio físico. Además, contiene la numeración consecutiva autorizada por la DIAN. Cumple con los requisitos tributarios que discriminan el IVA y el impuesto al consumo. Incluye la firma digital que garantiza la autenticidad e integridad del documento y el código CUFE, Código Único de Facturación Electrónica. Porque facturar electrónicamente no es solo un medio o una obligación, es la oportunidad de ser protagonista del progreso del país. Para más información visite www.dian.gov.co/factura electrónica. Bueno, para mostrar esto de una forma más práctica, hagamos un ejemplo bien puntual. Aquí está una empresa una empresa de químicos que necesita cobrarle a Propal. Entonces la empresa de químicos para cobrar la Propal, ¿qué hace? Radica una factura de papel en Propal le devuelve dinero, va agrupando sus ingresos durante el año, los cuales se los informa a su contador y el contador informa a la DIAN estos ingresos al cabo de un año por reportes exógenos. Así, actualmente intercambiamos productos y servicios en Colombia. Radicamos facturas de papel para que nos devuelvan dinero y al cabo de un año la DIAN se da cuenta por reportes exógenos o por declaración de renta, etcétera, de nuestra actividad comercial.
pero la DIAN se da cuenta de forma posterior. Y lo importante de esto es que la factura electrónica es una validación previa, o sea que ya no funcionaría de esa manera, sino de la siguiente. La factura que hacemos hoy en día sigue siendo la misma. Lo que digitamos en la factura no cambia. El texto que digitamos, que es señores Propal, con NIT número 890-X, con fecha tal, usted me debe por concepto de químicos 2 millones de pesos, con un IVA de tanto, total tanto. Eso mismo que digitamos en la factura, ese texto, no cambia. Lo que pasa es que lo hacemos en un software o en un portal que ya lo vamos a ver inmediatamente. Esa cadena de texto va a ser convertida en un formato que se llama XML, que es un formato que nos permite transmitir información por Internet. El software lo que hace es transformar el texto en XML específicamente. Al transformarlo en XML, lo va a enviar a un proveedor tecnológico para que le agregue 3 candados alfanuméricos. Un candado alfanumérico que se llama CUFE, que es el código único de factura electrónica, un candado alfanumérico que se llama QR, que es el código de barras, y un candado alfanumérico que se llama firma electrónica. Este XML más los 3 candados alfanuméricos que estamos viendo en pantalla, CUFE, QR, firma electrónica, crean un comprobante fiscal válido ante la DIAN. Ahora sí, la DIAN, esto se envía a la DIAN lo recibe y ahora sí lo recibe Propal, fue que dijimos, que es el adquiriente, el pagador, quien recibe la factura electrónica. Al recibir la factura electrónica, este adquiriente o pagador tiene 72 horas para aceptar o rechazar la factura. Si la acepta, pues llega aquí la aceptación al software de factura electrónico y le paga, simplemente. Si la rechaza, aquí llega el rechazo y en ese momento el facturador electrónico o la persona que está cobrando se debe comunicar con el adquiriente y le debe preguntar qué pasó. Y le van a decir, su factura de los químicos de 2 millones no era ese valor, sino que era por 1.800.000. En ese momento, esta persona, por el mismo software, va a hacer una nota crédito o nota débito para anular esa factura electrónica. Estoy haciendo este ejemplo de esta manera para de una vez contar que en factura electrónica no se anulan facturas, se hacen notas crédito o notas débito. ¿Cuánto se demora este proceso? Todo, 4 segundos. En 4 segundos, cuando yo doy Enter al texto que acabo de digitar, debo convertir en XML, debo timbrar CUFE, QR, firma electrónica, debe llegar a la DIAN y posteriormente debe llegar al adquiriente para su proceso de pago. Pero esto acelera el proceso de pago en un país porque ahora las empresas que reciben las facturas no se pueden demorar eternidades para poder pagar. Recordemos que también está en vigencia la ley de plazos justos que arranca ahora el 15 de junio del 2020, que obliga a que una factura no se demore más de 45 días para ser pagada. Entonces esto acelera muchísimo el proceso de pago en las empresas y le inyecta muchísima liquidez. Pero esto es lo que pasa por detrás en un software de factura electrónica, que es lo mismo cuando inclusive mandamos un mail. Cuando yo entro a Gmail a escribir un correo electrónico, yo digito el cuerpo del correo del mensaje electrónico y cuando le doy a enviar, lo que hace el Gmail es convertir lo que yo escribí en formato HTML, sale del servidor, entra al servidor del correo de la otra persona que le estoy escribiendo y traduce ese HTML en TXT para que pueda ser leído. No lo vemos, lo hacemos en menos de 1 segundo, pero finalmente entre el buzón que emite y el buzón que recibe el correo electrónico está pasando lo mismo, de forma técnica. Esto mismo pasa en facturación electrónica. Esto es lo que hace un software de facturación electrónica. Todos los que están en vigencia en Colombia. Y a esto se le conoce como el modelo de validación previa 2.1. Esta es la versión actual del software en Colombia. Ténganla muy presente, muy presente. Este es el software con el que en el 2020 Colombia está trabajando. Sin embargo, van a haber más actualizaciones en el tiempo. Importante que cualquier oferta de facturación electrónica que estén concibiendo incluya actualizaciones de la DIAN. Porque, por ejemplo, México ya está en la versión 3.3, Colombia está en la 2.1. Colombia va a ir aumentando de versión muy rápidamente. Si el software de factura electrónica que usted quiera no cuenta con actualizaciones incluidas, cada vez que la DIAN modifique algo, a usted le van a estar cobrando dinero de desarrollo. Es importantísimo que tengamos incluido en la oferta esto. A esto es lo que se le conoce como el modelo de validación previa, donde está el facturador
electrónico, la persona que cobra su servicio, envía un XML a la DIAN y lo recibe el adquiriente ahora sí para pagar. Pero la DIAN se está dando cuenta previamente, antes de que el pagador la reciba. Debe decir, ok, este concepto de validación previa es importante tenerlo muy presente porque va a operar igual cuando hagamos nómina electrónica. Yo hago la nómina, ese archivo viaja a la DIAN primero y ahora sí, cuando la DIAN dice ok, llega a las cuentas el dinero. Igual contabilidad, igual adendas, igual cuentas de cobro, igual documentos equivalentes. Validación previa es que la entidad estatal da un ok previo para autorizar la operación. Aquí reitero, el mercado de la factura electrónica entonces se divide en dos, en los que hoy requieren un software para facturar, que es el 80% online, los que no tienen, los que están facturando a mano o en un Excel o en un Word, a nosotros, nuestra oferta les entrega un portal para hacerlo, para que no tengan que comprarse todo un software contable, que es un gasto inoficioso, honestamente, para facturar electrónicamente, y los que ya cuentan con un software contable, con ellos sí hacemos una conexión web service, que es un 20% del mercado. Son dos frentes de atención diferentes. Voy a mostrar entonces cómo se hace una factura electrónica en un portal de facturación. Listo, José Carlos. Dame un segundito, Camilo. Sí, ya estoy aquí compartiendo pantalla. Listo, aquí ya vamos a empezar. Vamos a compartir aquí, vamos a ir a la página de la plataforma. Básicamente para hacer una factura electrónica, cada uno de ustedes cuando se inscribe con nosotros tiene un usuario que es el NID de su compañía y una contraseña asignada. Damos clic en acceder al ingresar esta información. Y esta es la página principal que tiene cualquier facturador electrónico con nosotros. En la implementación ustedes pues le van a configurar la sección de mis datos, le van a hacer todas las pruebas ante la DIAN y van a dejar su plataforma lista para facturar electrónicamente. Para los clientes de Sura, adicionalmente por el convenio que hay, van a ser cargados todos los productos o servicios y todos los clientes Sura que pues, se necesitan para realizar esa factura electrónica. En la capacitación de manejo de plataforma les van a enseñar a configurar el PDF o representación gráfica que se hace en esta parte. Puede subir el logotipo de la compañía, se puede escoger los colores que va a tener la factura. Digamos que aquí en esta sección tengo todas estas posibles plantillas de factura que puedo utilizar sin ningún problema. Puedo configurar la plantilla tal cual lo que dice hoy en mi factura de papel, yo se lo puedo colocar aquí, puedo tener un eslogan, puedo tener un segundo logotipo, puedo tener una marca de agua, puedo poner una leyenda de impuestos, puedo poner, por ejemplo, consignar en determinada cuenta, e incluso si yo quiero firmar el documento y subir mi firma escaneada, también lo puedo hacer. Como les comenté en la parte de ítems y clientes, pues se cargan los respectivos productos o servicios y los respectivos clientes. Esto se hace para los clientes Sura y de igual forma se les enseña en la capacitación a manejar estos dos módulos. Y también quiero mostrar que aquí en la parte de tutoriales están los videos sobre cómo manejar la plataforma. Cómo crear factura electrónica, una nota crédito, una nota débito, cómo crear un cliente nuevo, cómo crear un ítem, datos, cómo funciona el módulo de recepción, las preferencias y absolutamente todo lo que yo puedo hacer en la plataforma. Y básicamente para hacer una factura, vamos a hacer una factura en vivo y en directo, lo único que tengo que hacer es dar clic en nuevo comprobante.
Voy a tratar de hacer las menores modificaciones posibles para que vean que es muy fácil hacer una factura aquí. Sin embargo, les voy a mostrar las diferentes opciones. Tipo de documento es factura, nota crédito, nota débito. En este caso no lo modifico porque es factura. Aquí escribo 3 letras de mi cliente y lo escojo y me carga ya la información del cliente. Se puede hacer factura de venta nacional, de exportación o de contingencia. En este caso viene automático y por defecto la de factura de venta nacional con la respectiva numeración y el número de la factura. La divisa, aquí lo único que tengo que poner en el tipo de operación es operación estándar. La fecha de emisión, digamos que es hoy la misma fecha de hoy y la fecha de vencimiento. Si quiero poner algún centro de costos o alguna nota lo puedo poner, si no, no. Si quiero poner parte de método de pago, sí o sí debe ir. Si no se pone, digamos que la factura no nos la van a aceptar, es una exigencia que hace la DIAN. La agregamos. En el caso de las agencias de Sura, activan esta parte que dice agregar referencias de orden de compra y escriben aquí LN-medio intermediación sin el código, solamente así. Escogemos la fecha y lo dejamos allí. El producto, digamos que en este caso, capacitación Facturatec, supongamos que es eso, vale $1. Escogí el producto, simplemente escribiendo, voy a volver a hacerlo, escribiendo 3 letras del producto y me carga toda la información. En este caso no le modifico el precio porque pues es una factura real y no pues queremos más inconvenientes. Aquí puedo hacer algún cargo, algún descuento adicional a la factura. En esta parte puedo agregar el impuesto, el IVA, digamos que lo vamos a agregar, registramos el ítem. Vemos aquí el ítem que registramos con valor de $1, valor a pagar $1. Está, digamos que con el IVA, pero está redondeado. No activé las cifras decimales, entonces solamente se ve el valor de $1. Yo aquí puedo poner las retenciones si así lo deseo y lo sé. Ojo porque este punto es importante. Si ustedes están claros sobre cuáles son los porcentajes, pues pónganlo. Si no, pues no hay necesidad con la mayoría de empresas. Ahora ya solo si su cliente le exige que debe tener las retenciones, pues las puede poner. Simplemente la selecciona, por ejemplo, retención sobre el IVA. Aquí tenemos cómo seleccionar si es el 15 o el 100 y colocamos la base y lo agregamos. Podemos nuevamente escoger si queremos otra plantilla. En este caso vamos a dejarla formal. E incluso podemos adjuntar archivos, aquí donde dice seleccione sus archivos. Como ustedes pueden ver, lo único que yo modifiqué en este proceso fue el nombre del cliente, el tipo de operación factura estándar, agregué la forma de pago, agregué la orden de compra haciendo de cuenta que esto es una factura Sura, agregué el ítem, le di a aceptar y listo. Ahora lo único que tengo que hacer es guardar el comprobante y me envía de una a la página donde se guardan todos los comprobantes. Lo vemos aquí de primero, $1 a Facturatec Colombia. Damos clic aquí donde dice procesar XML, se solicita la firma de su factura, se realiza la respectiva firma y en menos de 5 segundos ya la DIAN nos está reportando el éxito de la operación. Aquí se está enviando el comprobante y el proceso ha concluido correctamente. Si yo quería revisarla antes, lo hubiera podido hacer. Pasé ese pedazo por alto, pero digamos que aquí podemos mirar el PDF cómo quedó. En este caso, ya el PDF aquí ha sido descargado, lo abrimos. Me está abriendo ya el PDF. Y de esta forma quedó realizada nuestra factura electrónica. No sé si la están viendo en pantalla ya. Si no es así, me lo indican por favor por el chat. Con el logotipo cargado. La información del comprador, la información del vendedor. En este caso, la orden de compra o lo que debe salir, por ejemplo, para las agencias Sura, aquí lo vemos claramente, LN intermediación, la fecha, el producto, con la explicación, el código CUFE asignado para esta factura electrónica por la DIAN y el código QR también asignado por la DIAN. Y de esta forma realizamos una factura electrónica en nuestro sistema. Camilo. Listo, perfecto. Aquí.
digamos, lo relevante de un portal de facturación es que yo puedo, o lo que yo debo hacer es cargar mis clientes, cargar mis productos, configurar mi logotipo de pantalla, configurar mis impuestos y empezar a facturar. Digamos, la parte de parametrización, la parte, si querés, José, por favor, cerramos allí el micrófono, por favor, gracias. La parte de parametrización del software y la parte de configuración con la DIAN la hacemos nosotros. Les explicamos, sí, por supuesto, en todas las capacitaciones. Para eso está el soporte, el telefónico, el soporte por chat, los tutoriales, las capacitaciones periódicas que la pueden repartir cuantas veces quieran, a cómo crear clientes, cómo crear productos o servicios, pero es una plataforma muy dinámica porque yo puedo como agente económico voy a estar cobrando unas comisiones a una aseguradora y el día de mañana quiero que con esa plataforma cobrar un arriendo a una persona. Yo lo puedo hacer. Yo perfectamente puedo en esa plataforma crear un servicio que se llama arriendo, creo el cliente que es mi inquilino, supongamos, y a él le creo un arriendo. Entonces, nombro este tipo de ejemplos para indicar que me sirve para cobrar servicios o productos los que yo desee a quien yo quiera. No es para una estricta relación comercial, sino me sirve para lo que yo vaya a hacer en cualquier escenario. La factura electrónica son dos archivos siempre, el XML y el PDF. El XML siempre dentro del XML va a estar firmado con un CUFE y siempre va a estar firmado con un código QR. De forma gráfica en el PDF solamente es visible el código de barras y el CUFE. La firma electrónica no es visible. O sea, si yo quiero abrir una factura electrónica y validar que sea auténtica, para eso está el buzón de validador de facturas, porque yo puedo recibir 100 facturas electrónicas en un mes en mi correo electrónico, pero no tengo forma de validar que lo que estoy recibiendo es una estructura auténtica de la DIAN. Y ya en Latinoamérica y en Colombia tenemos casos de XMLs que no cumplen con lo que la DIAN exige y por supuesto la DIAN lo rechaza. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy pagando facturas XML que no cumple la DIAN? Que cuando yo luego voy a presentar mi declaración de renta, la DIAN me va a objetar, o a mi contador, esos costos y gastos. Entonces, importantísimo que incluya dentro de la oferta validación de facturas o buzón de facturas. Un buzón es un mail que es, digamos, mi NIT o mi cédula @recepciondefacturas.co. Ese es el mail que yo le entrego a mis proveedores o en las compras que yo hago para tener mis costos y gastos deducibles. Entonces, en la práctica, cuando yo voy a tanquear el carro, le digo a la estación de servicio, mándeme aquí la factura electrónica en este buzón. Cuando voy al supermercado, mándeme aquí la factura electrónica. Cuando me compro una silla, un computador, me voy de viaje, pago un hotel, pido que todo me lo manden a ese buzón de documentos electrónicos. Todas las facturas electrónicas entran a ese buzón y alimentan un portal de recepción para que yo pueda saber que lo que estoy recibiendo sí cumple con estructura 2.1 de la DIAN, lo pueda descargar inclusive en un Excel y lo pueda subir a mi contabilidad de una forma más práctica. Si yo no tengo ese servicio, yo recibo 100 facturas electrónicas en un Gmail, por ejemplo, y tendré que abrir los 100 correos, los 100 PDFs, a ver cuál fue el gasto que me está llegando y ordenando archivos para un lado y para el otro. Para eso están los portales de recepción de facturas. ¿Qué estoy diciendo? Un software de factura electrónica es bidireccional, tanto emite como recibe. La mayoría de software en Colombia están únicamente enfocados en emitir, pero yo debo contemplar también los costos y gastos, que es la recepción, para que lo tengamos muy presente. ¿Cuáles son los momentos en la factura electrónica? Pues por supuesto, la parte de la conexión con la DIAN y con el proveedor tecnológico, la parte de documentación, que es crear mi plantilla, crear mis impuestos, crear mis clientes, crear mis servicios, la parte de soporte, donde me acompañan a hacer las primeras facturas electrónicas durante todo el camino, la parte de almacenamiento, por supuesto, y la parte de recepción que les estaba nombrando inmediatamente anterior. Estos son los 5 puntos que yo debo contemplar dentro de la vida de la factura electrónica. Y estos son los pasos que debo realizar para hacer factura electrónico. Son 9. Los primeros 5 son ante la DIAN, que son habilitarme ante la DIAN, hacer la fase de pruebas, que pueden ser o 10 facturas electrónicas con nota de crédito, nota de débito, o 100, dependiendo del tipo de contribuyente. Con estas pruebas que sean exitosas, o estas transmisiones a la DIAN me actualiza el RUT con la obligación 52, y con la obligación 52 yo ya puedo sacar la resolución de productivo y la resolución de papel, que es la de contingencia, para tener prefijos y numeraciones y que yo pueda sincronizar mi servicio ante la DIAN. Es decir, del paso 1 al 5 he configurado mi software con la DIAN, está ya conectado. Pero luego del paso 5
yo debo configurar mis datos como responsable de IVA o no responsable de IVA en la plataforma o en el software, con mis retenciones, con mis impuestos, con mi cámara de comercio, con mi código postal, de una forma correcta, porque esto es la forma como yo voy a transmitir ante la DIAN, el paso 6. Luego de configurarlo, debo hacer el diseño de mi plantilla. Esto es poner el logo, los colores, elegir el tipo de plantilla, que es supremamente sencillo. Y ahora sí, yo debo poner a quién le voy a cobrar y qué le voy a cobrar. Si yo soy una agencia de seguros, por ejemplo, yo digo, le cobro a 5 aseguradores, tengo 5 clientes, y les cobro a todos honorarios, pues creo un solo servicio. Pero si soy una ferretería, yo tengo que crear unos 100 clientes y unos 300 referencias de producto. Puedo hacer cargas masivas. Las cargas masivas me permiten a mí importar hasta 10.000 productos o servicios en mi plataforma de FacturaTech para yo poder tenerla disponible todo el tiempo. Todo este servicio de integración con la DIAN y de implementación del software de FacturaTech está incluido dentro de la oferta. Todo este acompañamiento está incluido dentro de la oferta precisamente para no hacerlo complejo para nadie, porque el nombre de nuestra promesa de servicio es hacerlo fácil y sencillo para cualquier tipo de contribuyente. De tal forma que de esta manera logramos que en 3 días hábiles una empresa esté facturando electrónicamente. Hoy es jueves y el día de hoy una empresa entrega el RUT, consigna. El día lunes lo están llamando para coordinar la cita de implementación. El martes lo están conectando con la DIAN. El miércoles recibe la capacitación de plataforma y el miércoles en la tarde puede estar facturando electrónicamente perfectamente. O sea, básicamente una semana, digamos, calendario, está su empresa facturando electrónicamente. Cuando sabemos que el resto del mercado se están demorando 3 semanas, 4 semanas, llamando, soporte, viniendo, etc. Entonces, esas unas ventajas importantes. FacturaTech, ¿quién es? Bueno, FacturaTech es una transnacional mexicana que tiene más de 12 años de experiencia en Latinoamérica. Yo creo que no me presenté, mi nombre es Camilo González, represento como gerente comercial a FacturaTech en Colombia y hacemos todo el desplazamiento de marca. Básicamente, esta es la experiencia que traemos desde Latinoamérica, en Perú, México, obviamente para Colombia, donde se vienen pues más de 7 productos electrónicos en los próximos 4 años seguideros. Alianzas comerciales que tenemos en Colombia, pues por supuesto con Suramericana, con el Centro Médico Imbanaco, con Confandi, con Acopi, con Sodicom, con Gerencia Selecta, bueno, Confandi, Servientrega, Comeva, Confacauca, Confa. Nombro sobre todo las cajas de compensación, que son entes que están buscando llevar tecnología práctica, económica, de respaldo, con certificaciones de la DIAN, a su gran mayoría de afiliados. Entonces, hoy en Colombia, más de 28.000 clientes facturan electrónicamente con FacturaTech, dividiéndolo en dos ámbitos. Los que son conexiones web service, que son conexiones a algún tipo de software, y los que son clientes por portal, porque son los 2 tipos de clientes que se manejan en la práctica. Un segundo, por favor. Precios. Bueno, el software de facturación electrónica, los precios están directamente relacionados con su uso. Es un modelo on demand. Básicamente lo que van a hacer las ejecutivas de FacturaTech es preguntarle a cada contribuyente cuántas facturas emite al año. ¿Cuántas facturas emite al año? Entonces, si la respuesta es, por ejemplo, yo hago 200 facturas al año, el precio del software sería 231.885 el año. Ahí está incluida la recepción, está incluido el software, está incluido el buzón de recepción de facturas, está incluida la firma electrónica, el almacenamiento, el soporte, actualizaciones, etc. ¿Qué es lo único que yo debo pagar aparte la primera vez? La implementación, que tiene un costo de 290.000 pesos, pero que en lo que hemos autorizado con diferentes convenios entre Suramericana, Imbanaco, etcétera, es que podemos mantener el precio de 230.000 pesos hasta el 14 de agosto. O sea, los clientes que paguen antes del 14 de agosto, viernes, el precio va a estar en 230.000 pesos, pero hoy el precio de mercado es 290.000. Entonces, lo único que tienen que hacer nuestros ejecutivos, que ahora el equipo de FacturaTech en este chat les pone los teléfonos de los ejecutivos en el chat para que se puedan comunicar con ellos, les van a preguntar es cuántas facturas emiten al año. Entonces, por ejemplo, un prestador de servicios que hace 2 facturas en el mes con un paquete perfectamente de 25, por ejemplo, un médico de Imbanaco,
que trabajamos con muchos de ellos, o diferentes clínicas del país, la Chayo, bueno, en fin, simplemente con un paquete de 139.000 pesos, tiene su software de facturación electrónica por todo un año y lo único que debe pagar la primera vez es el valor de la implementación. Los costos no son para nada altos y queremos que sean de esa manera. Pongo el precio o la facilidad del modelo de una vez, sin embargo, quiero hacer hincapié en lo que uno debe preguntar en cualquier oferta de facturación electrónica, más allá de esta que presento de Facturatech, como parte de nuestra promesa de valor de consultoría. Lo más importante de una oferta tecnológica es el data center. ¿Dónde van a estar mis facturas electrónicas y con qué tipo de estabilidad? El nuestro se llama Scale Matrix, que son servidores propios ubicados en Silicon Valley, California, que ese es el corazón de este negocio, el data center. Dónde almacenar la tecnología y la estabilidad de la misma depende del tipo de data center que usted contrate como proveedor tecnológico. Esto es lo que le da a largo plazo a una oferta tecnológica, no es el precio. Aquí no les recomiendo comprar económico. Mostrar los precios para que sepamos que somos económicos y que somos prácticos de implementar. Sin embargo, el precio no es la variable a tener en cuenta honestamente, independiente de que escojan a Facturatech o no. La accesibilidad también es determinante. Que yo pueda facturar desde un computador, una tablet, un smartphone. Facturatech tiene app y el tema de tener app no es solamente por el tema de tenerla, sino que, por ejemplo, el señor de una tienda que tiene una máquina registradora, si yo le digo que tiene que hacer factura electrónica en un computador o una tablet, lo estoy llevando a que deba comprar un hardware, un computador. Pero al tener app, él perfectamente puede facturar desde su celular. Y una tienda, digamos, de barrio, seguramente la exigencia de factura electrónica serán 2, 3, 4 en el mes. Entonces realmente no va a ser alto. Tercer tema importantísimo, que sea intuitiva la plataforma, que sea de fácil manejo, que yo pueda entenderla muy rápidamente. Se invierte mucho dinero en hacer las plataformas muy intuitivas. Ustedes vieron la de Facturatech, que es súper sencilla y por eso es de las plataformas líderes en Colombia y en Latinoamérica. La firma electrónica, la famosa firma electrónica, en el caso nuestro está incluida. No se debe comprar firma electrónica con Facturatech porque está incluida. No debe incurrir en ese gasto. Una firma electrónica, como contaba ahora José Carlos, puede estar entre los 320.000 a los 900.000 pesos. Depende si es persona natural o si es persona jurídica. Es importantísimo tener presente que aquí la firma electrónica siempre va a estar incluida. El almacenamiento es 5 años online y 5 años backline. Nosotros guardamos los documentos 10 años realmente online. Fíjense siempre en que la oferta sea online. No todas las ofertas son de esa manera. Hay ofertas que son 6 meses online y el resto del tiempo en backup. Eso significa que a los 6 meses me van a entregar los archivos para descargarlos a mi disco duro. Y si eso sucede así, en mi disco duro va a quedar el soporte de la DIAN, que es peligrosísimo porque si me lo roban el equipo, le cae un rayo, se daña, allí quedó el soporte de la DIAN. Ideal siempre que exijan una oferta de 5 años online. Lo que pasa es que eso les cuesta dinero a un proveedor tecnológico, entonces no es sano que abaraten costos en el almacenamiento para mostrarse como una oferta económica, pero sacrificando temas como el almacenamiento, por ejemplo. Luego, la seguridad de información. Exijan siempre ISO 27001 para cualquier oferta de tecnología. 27001 es el corazón del blindaje de un cliente. Si se pierde información, si hay hackeo, si hay pérdida de servidores, si yo tengo 27001 ya activo, me obliga a responder por la información. ¿Todos los proveedores tecnológicos tienen que tener ISO 27001? Sí, pero no todos lo tienen operando. Entonces, exijan o conocer que tenga 27001 ya operando, que eso es una garantía muy grande de blindaje de información. Estamos entregando nuestra facturación, nuestros ingresos a un proveedor tecnológico para que lo transporte a la DIAN. Eso debe ser hecho con absoluto profesionalismo y respaldo. El soporte. El soporte está incluido en la oferta. Si en el caso nuestro está incluido, todo lo que conté del soporte está incluido. Los tutoriales, el chat online, las capacitaciones. Yo puedo entrar cuantas veces quiera a las capacitaciones, a los tutoriales, al chat, al soporte y no tiene un costo adicional. Yo o mis colaboradores sin ningún problema. Las actualizaciones de la DIAN están incluidas sin costo adicional. Importantísimo. Preguntar siempre que estén
actualizaciones incluidas, porque en muchas ofertas del mercado no están incluidas, y cuando llegue la versión 2.2 en diciembre de este año, me van a cobrar $1.000.000 de más por actualizarme el software a la 2.2. Por supuesto, pues me va a tocar entrar en ese gasto si no lo hice desde ahora. Importantísimo que siempre esté incluido. Recepción de documentos, nosotros lo incluimos dentro de la oferta, ya está incluido, no tengo necesidad de pagarlo por aparte. Y el contrato de permanencia, no tiene contrato de permanencia, no me obliga a estar amarrado 1 año, 2 años, 3 años, ni nada por el estilo. Fíjense también muy bien en las ofertas que no les estén amarrando a periodos de 1 año, 2 años, porque finalmente este es un proceso que es nuevo para todo el país, y la verdad es que yo debo irme con un proveedor con el que me sienta cómodo, y en el que si no me siento cómodo también me pueda cambiar cuando yo quiera, porque de eso se trata, de buscar la mejor oferta para mi empresa. Yo voy a crecer digitalmente con este partner o con este aliado, porque se vienen 4 o 5 productos enseguidilla. Por eso la introducción tan amplia al principio, no porque es importante contextualizar todo lo que se viene. Entonces, por eso buscamos relaciones de largo plazo con los clientes y no solamente un tema de 2020 puntual. Y para mí algo que es el corazón de la oferta es la transparencia, no tener costos ocultos, ni decir factura electrónica gratis, pero le falta esto, factura electrónica gratis, pero la capacitación va por aparte, o la firma electrónica va por aparte, o qué sé yo. No estamos en esa línea, respetando las estrategias de otras ofertas, buscamos la línea de ser, esto es lo que tenemos, esto es lo que vale, esto es lo que cuesta, esta es nuestra experiencia, este es nuestro liderazgo del mercado, y por eso pues nos va bien, por supuesto. Este es un comparativo con diferentes, hicimos para un cliente que requiere 500 facturas. Entonces, tener en cuenta cuánto me están cobrando de implementación, de firma electrónica, de los timbres de la DIAN, del soporte, actualizaciones y recepción. Entonces, en promedio, están cobrando 2,5 millones en ofertas de facturación electrónica versus, en este caso puntual de 500 facturas, 557,000. Recuerden que la oferta depende básicamente del valor. Es un comparativo que se hizo para poder hacer peras con peras en una oferta específica. Bueno, quedo atento entonces a las preguntas para poderlas resolver, o alguna persona que desee levantar la mano y poder comunicarnos. Ya mismo te comparto aquí las preguntas que nos han realizado hasta el momento. Empecemos. Listo. Ok, listo, bueno. Yo como independiente también debo facturar electrónicamente, la respuesta es sí. El tema es, recuerden que un independiente sería un no responsable de ello, el tema son los ingresos. Entonces, si supera 3.500 VT, de entrada, la respuesta es sí, tiene que hacer factura electrónica. Si es inferior a 3.500 VT, ya queda a disposición de que la compañía para la que trabaja se lo pueda exigir comercialmente, porque se lo puede exigir, o que le haga documento soporte. El documento soporte lo hace el pagador, a diferencia de la factura electrónica. La factura electrónica la hace quien emite la factura, el factor electrónico, pero el documento soporte lo hace el pagador. Entonces ya depende de la empresa con la que tenga relación comercial, le puede exigir la factura electrónica. Si supera los 10 millones de pesos mensuales de ingreso, la respuesta es sí, tiene que hacer factura electrónica. 2, quiero saber cómo aparece Facturatec en el listado de proveedores como cadena. Cadena Facturatec aparece en el listado de proveedores autorizados. ¿Cuándo el plazo para implementar la factura electrónica? Depende de la actividad económica que tenga, como mostramos en el calendario pues, de la DIAN en ese momento. Las agencias de seguros, imagino, que no cumplan con el ingreso de 10 millones, no estarán obligadas. Por parte de la DIAN no, pero comercialmente, Sura, me imagino yo, se los puede exigir. 5, soy persona natural, mis ingresos son menores a 120 millones, entonces no me obliga, no por parte de la DIAN, pero la relación comercial que tenga con la empresa con la que esté trabajando, se lo puede exigir comercialmente. ¿De qué manera se relaciona esto con el régimen de tributación simple? Si por los ingresos no estamos obligados a facturar electrónicamente, tampoco estamos obligados a entrar al régimen de tributación simple. El régimen de tributación simple es un esquema de incentivo en el que pueden entrar las personas de forma voluntaria, como fue el año pasado, o la DIAN va a llevar por oficio a muchos este año. Creería yo que es en octubre ese traslado, donde básicamente las personas naturales que trabajan con RUT y cédula, que su ingreso supere los 120 millones al año,
la DIAN nos puede llevar por oficio a ese régimen simple. Entonces, para prepararnos para ese escenario. Buenas tardes, los 120 millones o 3.500 VT son en año calendario o en el mes que supere. Son en año calendario, en este caso de enero a diciembre del 2019, el año tributario. Octavo, en esta primera quincena de agosto ya es obligatorio facturar electrónicamente. Sí, el sector de los, bueno, dependiendo del sector, digamos, si es un médico, tiene que hacerlo para el mes de agosto. Si es seguros, para el 1 de octubre o el 30 de septiembre ya tendría que estar habilitado. Sin embargo, la DIAN ya está enviando comunicados de que tienen que estar habilitados a partir de agosto. Claro, y bajo esos comunicados, la entidad para la que yo trabajo, pues no me podría pagar, porque si me paga me paga en papel, como lo estoy facturando, pues incurren sanciones el pagador o adquiriente en este caso. Entonces, la realidad es que estamos con un calendario muy apretado y la recomendación que le haría a todos es arrancar, porque finalmente, en vez de yo utilizar plataforma para cobrar, simplemente, es decir, es más algo nuevo, yo sé, pero finalmente es algo que es muy práctico. Cuando se hace la primera, segunda factura electrónica, nos damos cuenta que es muy sencillo y que realmente era más complejo hacer, imprimir, llevar, radicar, etcétera, que lo que hacerlo por medio de una plataforma. 10. Cualquier establecimiento de comercio podrá tener las dos formas de facturar, POS y factura electrónica. Así es, las dos. Y está obligado a expedir factura electrónica cuando alguien se lo solicite. 11. Toda factura es contable. Por ejemplo, cuando se hace el mercado, cuando se compra la ropa, etcétera. Toda factura es contable o es costo-gasto deducible si tiene relación de causalidad. Yo puedo decir que el mercado que estoy comprando en el Éxito hace parte de mis costos y gastos. Habría que revisarlo bien con el contador. Pero finalmente, todo yo lo puedo exigir factura electrónica y luego mi contador me ayuda a decidir cuáles de esas compras las pongo como costos de mi operación comercial y cuáles son gastos personales finalmente. 12. ¿Qué pasa con los pagos en los peajes? Subirlo un poquitico, hazme el favor. ¿Cada vez debo dar los datos para que se me emita la factura electrónica? No. Para eso van a haber unos sistemas de autofacturación que vamos a ver más rápidamente. En los sistemas de alta congestión de público, como un peaje, una gasolinera, un supermercado, hay sistemas de autofacturación para no congestionar el punto de venta, donde me pueden entregar un ticket con una dirección electrónica y un PIN, un número, para que yo vea el ticket en papel, yo sigo a la fila, no la congestiono, llego a mi casa, a mi oficina, entro a esa página de internet, pongo el PIN, pongo mis datos y descargo mi factura electrónica, porque en ese tipo de establecimientos, un peaje, pues la idea es que no exista congestión del punto de venta. 17. Me trasladé al régimen simple, pero todavía no estoy facturando electrónicamente. ¿Va a tener problemas por el pago de comisiones? Sí, ya tendría que estarlo haciendo y la entidad para la que trabaje podría negarle el pago, sí, pero antes de la parte de la empresa, la DIAN le podría enviar sanciones que van hasta el cierre del establecimiento, que son las más graves, y ya están enviando ese tipo de cartas, que nosotros pensamos que no las iban a enviar por lo que estamos viviendo de pandemia, pero ya están llegando cartas informando de cierre de establecimiento al configurarse evasión fiscal por no facturar electrónicamente. La idea es no llegar a ese tipo de escenarios. Ya lo vivió el resto de Latinoamérica, la idea es que nosotros como colombianos, pues, no repitamos los mismos errores de los demás. 18. Ya me inscribí ante la DIAN, pero con factura gratuita de la DIAN, pero que me autoriza, no me ha enviado el correo para hacer las facturas de prueba. El portal de la DIAN es una opción, sin embargo, ese es el tema, que vas a hacerlo de una sola, debes comprar una firma electrónica, debes hacer todo el proceso pues tú mismo o tú misma. Entonces, ese es básicamente, y finalmente, solamente con la firma electrónica que cuesta en promedio 350.000 pesos, me va a costar más que hacerlo por un portal como el de Facturatec, donde me van a acompañar perfectamente en todo el proceso. Pues le hago el comercial allí a Facturatec porque realmente ahí sí no vale la pena la economía. La variable no es si es gratis o no. La variable es donde me dan más tecnología, más acompañamiento, más respaldo. Honestamente, inclusive más allá de Facturatec. 19. ¿Tiene una oferta de emisión de facturas ilimitadas para las empresas? Sí. Escribe, por favor, en el chat de tus datos, de forma privada si quieres, a José Carlos Renza y con tu teléfono y te podemos indicar cuando son escenarios de 500.000 facturas, 1 millón de facturas, etcétera, que también lo hacemos para empresas que son pues con altos volúmenes de facturación. 20. Si soy un IPS, atiendo 25 pacientes diarios, ¿cuál paquete me sirve y qué vale?
A ver, hay que entender si esos 25 pacientes todos son copagos o cuotas moderadoras o si solamente es el pago del convenio. El sector de la salud, ya que estamos hablando de un IPS, es un sector que es especial porque va a tener varios temas puntuales. Va a tener la historia clínica electrónica por parte del Ministerio de Salud, que tiene los RIPs, tiene las glosas, y va a tener la facturación electrónica por parte de la DIAN, más los conceptos de interoperabilidad con diferentes entidades. Pero perfectamente con un paquete de 10.000 facturas te sirve para ese tipo de escenarios. Un paquete de 10.000 facturas vale 2.100.000 pesos con todo y te entregan el software para hacer ese tipo de operaciones, inclusive integrándolo con tu software, porque seguramente tienes algún software de facturación actualmente. En esa comparación, ¿qué es facturación recurrente? La facturación recurrente es la que se hace de manera repetitiva. Por ejemplo, ¿cuántas facturas hago cada mes? Entonces hago la que estaba nombrando la IPS, 25 pacientes diarios. 2 por 3 es 6, no sé, 6.000 facturas mensuales. Esa es la facturación recurrente. Hay ofertas que cobran por la facturación recurrente. El backup nuestro, ¿cómo se maneja? El backup siempre está disponible. Las facturas están online, están disponibles en los servidores, que yo las puedo descargar al disco duro cuando quiera, los 5 años que dura la norma. Y nosotros, aparte, damos 5 años más de backline, porque después de los 5 años pueden haber cobros jurídicos, pueden haber requerimientos por parte de la DIAN, etc. Nosotros las guardamos durante 10 años, que eso es una ventaja muy grande, la verdad. 10 años están guardadas las facturas gratis, y eso cuesta mucho dinero en servidores. 23. En la información adicional que se coloca la orden de compra en caso de no ser Sura, sino otras aseguradoras, también se va a agregar la orden de compra. En algunas piden ese tipo de campos, que es para poder identificar quién me está cobrando. El tema de la orden de compra es para identificar si me está cobrando de de X canal de ventas, si es una promotora, si es de sucursal, si es de póliza de salud, si es de póliza de vida, etc. Se hace para identificar quién es el pago. Son más campos que pide la entidad pagadora. Sé que, por ejemplo, Allianz lo pide, sé que Sura también lo pide, no desconozco Bolívar, Mafre, otros, no he visto que estén pidiendo ese tipo de campos, la verdad, hasta ahora. ¿Los contadores deberíamos estar generando factura electrónica a los clientes? Sí, la verdad, sí, y más que todo que son líderes de todo este proceso. Con los contadores tenemos una oferta especial que también, por favor, si nos escribe en el chat, le podemos indicar esa oferta, porque a los contadores los acompañamos en todo el proceso, por supuesto. 25. Nosotros somos un IPS y no somos responsables de IVA. ¿Debemos tener factura electrónica? Sí, por supuesto, por el ingreso. 26. ¿La implementación de la facturación solo se paga el primer año? Sí, solamente se paga una sola vez. 27. Los 2 meses adicionales son a partir del 31 de julio. Los 2 meses adicionales, no entendí, la verdad, la 27. Ah, régimen simple. Ok, sí, no. Régimen simple arranca el 1 de mayo y termina el 31 de julio. Allí termina el límite del régimen simple. Si es régimen simple, después del 31 de julio ya está como extemporánea. 29. Si en comisiones de seguros no se cobra más de 10 millones, ¿no se requiere facturación electrónica? Por el momento, no. Pero Suramericana, después de noviembre, podría exigirle facturación electrónica de forma comercial, que es un tema que está todavía ahí en discusión. No solamente para Sura, sino con diferentes empresas, con Marinera del Valle, con Bavaria, con Propal, con Johnson & Johnson, porque es que, ¿cuál es el tema específico que quiero dar claridad? Si yo soy un no responsable de IVA, que me gano 10 millones de pesos, se dan 2 escenarios. O que la empresa me exija factura electrónica o que me haga documento soporte. Si me hace documento soporte, ¿quién queda con la operatividad? El pagador. Bavaria, Propal, Sura, Marinera, etc. Entonces, ese aumento de operatividad, para no tenerlo y para no tener un problema fiscal, más bien le exige factura electrónica. Por eso queda a potestad de la empresa decidir si le exige sí o no esa factura electrónica. Nuestra recomendación es que al final del día todo el país va a hacer facturación electrónica, porque es una realidad. Cuando hablamos con la DIAN y cuando conocemos todo lo que pasa en América Latina, todos vamos a facturar electrónicamente. Es como usar el correo electrónico, simplemente. Entonces es más fácil ir adoptando ese tipo de tecnologías que realmente no son costosas. Sale más barato
montar un portal de estos que imprimir una hoja y el tomar el carro y desplazarme y el tiempo que pierdo en la radicación, etcétera, realmente. Subirlo un poquitico, por favor, José Carlos. Me acabo de pasar el 24 de julio a régimen simple, pero aún no empiezo. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo 2 meses más? No, ya al 31 de julio ya es el plazo máximo. Ya lo que está esperando es que le llegue la carta de la DIAN diciéndole, usted tiene que haber empezado con factura electrónica y no lo ha hecho. Entonces, por favor, pues comuníquese rápidamente para poder que le expliquen qué hacer. 31. Si tengo un negocio persona natural con ingresos de 60 millones al año, que es un negocio como persona natural responsable de IVA, tiene que hacer factura electrónica. El tema es, si es una persona jurídica, va con factura electrónica independiente del ingreso. 32. ¿Qué pasa si factura electrónico y deja de ganar en el año 120? El que arranca factura electrónicamente ya sigue electrónicamente facturando. ¿Cómo se hace el registro en la DIAN? Esa parte está incluida dentro del servicio de implementación. Es entrar al portal de la página de la DIAN, escoger el proveedor tecnológico y escoger el tipo de numeración o de resolución. Eso está incluido dentro del proceso de implementación. 35. ¿Ustedes hacen todos los manejos ante la DIAN? Sí, nosotros hacemos todos los procesos ante la DIAN, las pruebas, las resoluciones, prefijos, sincronizaciones, todo. Ahí el contador no tiene que desgastarse con esa parte operativa, la verdad. 36. ¿A qué se requiere el registro? Si ya tengo la firma digital ante la DIAN. La firma que tiene actualmente le sirve para firmar declaraciones de renta. El proceso de registro es diferente para facturación electrónica. Código 4923, ¿cuándo es la fecha máxima? 49, esto es comercio, ya tiene que haber arrancado el 1 de julio, ya está como extemporáneo. Si tengo WordOffice, ¿cómo hago la implementación con FacturaTech? El empalme entre los dos. Si tiene WordOffice, yo le recomendaría primero pedirle la cotización de factura electrónica a WordOffice, pues porque ellos tienen su oferta, por supuesto. En caso de que sea muy costosa o que no sea acorde para usted, podríamos hacer que usted haga las facturas en WordOffice, las descargue en un archivo plano, las cargue al portal de FacturaTech y por medio de ese portal las transmita a la DIAN, que también es algo que hacemos con muchas ofertas en el país. 39. Somos una agencia de seguros jurídica con el código de 6621. La fecha es 1 de octubre. No, por no registrarse todavía no hay sanciones. Sin embargo, el 1 de octubre tiene que haber arrancado, pero estamos a 6 de agosto, estamos a menos de 1 mes y 15 días de que tenga factura electrónica, recomendación, y faltan más de 900 agencias en el caso de Subra específicamente por entrar a facturación electrónica. Ahora hablaba con Álvaro García antes de entrar a la reunión, 20 minutos antes, y realmente hacen falta más de 900 agencias de seguros por tener factura electrónica en Colombia. Entonces, si llegan todas al final, el colapso de atención es muy alto. Por eso la recomendación no esperar hasta lo último, que queremos atenderlos muy bien, explicarles el portal con calma, darles soporte con calma, hacer los registros ante la DIAN con calma. Si todos entran la última semana o en septiembre, va a haber colapso de atención y no les pagan a tiempo y hay sanciones, etc. Es mejor no vivir ese tipo de escenario, la verdad. Ya lo hemos vivido nosotros en otros países, honestamente. 39, subirlo un poquitico, hazme el favor, José Carlos. José, ¿puedes subirlo un poquitico, por favor? Gracias. Voy a saltar esas preguntas de los 3500 VT que ya son repetitivas. 42. Mi contadora me dijo que con el simple hecho de estar en régimen simple, debo facturar electrónicamente. Así es, exactamente. Régimen simple, factura electrónicamente independiente del ingreso. Y es que no es un castigo, factura electrónica realmente es un beneficio. Me hace más fácil la vida. Lo que pasa es que ahora, como no lo conocemos, pues nos genera como rechazo ante algo nuevo, pero finalmente, cuando lo conozcamos y lo utilicemos, nos damos cuenta que es mucho más fácil que hacerlo en papel. 43. Notas crédito y notas débito también deben tener autorización de numeración. No, es en el proceso de implementación de la DIAN, sacamos las 2 resoluciones que incluyen la nota crédito y nota débito, pero no hay que sacar una resolución aparte. 45. Se expide una factura electrónica por un menor valor y era mayor, ¿debo anular? No, se hace una nota crédito por el portal, afectando la factura para poder corregirla. En factura electrónica no se anulan, se hace nota crédito, nota débito. 46. Ustedes se encargan de hacerlo, todo lo de la DIAN lo hacemos nosotros, todo. 47. Tengo el programa contable ProSoft, ¿sí? ¿Qué costo tiene el servicio con ustedes? Simplemente el valor del paquete de facturas. El costo de la actualización del software lo cobra es ProSoft, no nosotros.
Con nosotros solamente pagaría la cantidad de facturas que necesite y el valor de la implementación de la DIAN. 48. Mi empresa ya está en factura electrónica, pero no está obteniendo ingresos por la pandemia. ¿Qué debo gestionar para que mis facturas con ustedes no se venzan? Esas facturas tienen vigencia de 24 meses. Sin embargo, por favor escríbanos por interno para nosotros buscar digamos, congelar ese paquete de facturas para que no se vea afectado, por supuesto. En estos temas de pandemia, todos tenemos aquí que ayudarnos. 49. Yo tengo una pregunta. Nosotros ya tenemos facturación electrónica con Facturatec, pero no se puede configurar la autorretención en renta. Estos temas de configuración en plataforma, por supuesto. Escríbanos, por favor, a los teléfonos que hemos entregado en esta reunión o en soporte, que es el 032-389-6000, si está en la ciudad de Cali, o el 018.000, para que lo pueda atender en soporte. Claro que sí. Si facturo AIU, ¿lo soportan? Claro, AIU es para el sector de construcción, administración de imprevistos de utilidades, y para el sector de construcción, obra civil, está hecha la plantilla o el formato, donde obviamente solamente tiene IVA la utilidad, por supuesto. 51. Si tenemos sistema contable Novasoft, ¿es compatible? Claro que es compatible. Además es aliado nuestro Novasoft. Todos los contadores están obligados a hacer factura electrónica. Si superan 10 millones de ingresos, sí. Si están por menos de 10 millones, se lo pueden exigir comercialmente. Ese es el tema. Factura electrónica tiene dos exigencias. La obligatoria por parte de la DIAN o la exigencia comercial. 53. Pero yo le recomendaría a un contador entrar en la dinámica, porque finalmente esto es lo que va a tener que asesorar a sus clientes. Entonces es mejor conocerlo para poder desmitificarlo y poder darnos cuenta que nos ahorra todos esos reportes exógenos en la parte contable. Notas de débito, notas de crédito, ¿se cuentan como factura? Sí, se cuentan como documento electrónico. Descuentan un documento del paquete de documentos, exactamente. 54. Si tengo un post, negocio de franquicias que usa un post institucional, pero ellos dejan a criterio de cada franquiciado el uso de esa factura, ¿ustedes tienen la interfase o cómo sería este empalme? Debe darnos el nombre del software de post que maneja para poder integrarnos con ellos. Pero sí, con cualquier software nos podemos integrar porque es simplemente que la salida de la factura no se vaya a impresora, sino que se convierta en XML. 55. Si como empresa contrato la mayoría de personal por prestación de servicios, ¿desde qué fecha debe exigirles factura electrónica? Desde noviembre de este año ya está obligado a exigirles factura electrónica a ellos. Es un tema importante. Soy arquitecto, tengo una empresa pequeña donde he sido factura electrónicamente por declarar IVA y al mismo tiempo soy trabajador independiente. Sí, lo mejor es también facturar electrónicamente como persona natural. Si es así algún descuento para adquirir el doble servicio, sí, puede comunicarse por favor con los teléfonos de los ejecutivos para que le indiquen cómo hacerlo cuando tengo tanto la razón jurídica como la persona natural. Y por ambas debo hacer factura electrónica. Entonces sí, claro, lo podemos trabajar. Subilo por favor, José Carlos, hazme un favor. ¿Qué se debe hacer si la empresa, que no alcanzo a leer, gracias. ¿Qué se debe hacer si la empresa no ha facturado y es posible que en los próximos meses siga así? ¿Es suficiente con el registro ante la DIAN? Sí. Yo que le recomendaría, por ejemplo, tenemos paquetes de facturas de cortesía, que son 20, ¿sí? 20. Entonces podría registrarse en la DIAN y le entregamos un paquete de cortesía gratis, pero por lo menos hacer el registro para que ante la DIAN quede con el servicio habilitado. Como no lo va a usar porque pues, no está con actividad comercial, pues lo deja simplemente de esa manera. 58. La orden de compra en caso de no ser SURA, sin otras aseguradoras también se debe agregar. Sé que 2 aseguradoras más lo están pidiendo, la orden de compra, ya depende de cada compañía. Pero si tiene alguna exigencia de orden de compra de parte de cada compañía, nos la puede informar en soporte y nosotros le indicamos cómo debe hacerlo. En orden de compra hemos sido muy eficientes porque muchas compañías no se adaptan a ese tipo de requerimientos y por eso genera problemas a la hora de facturar. ¿Tenemos que pagar un contador para este proceso? No. Nosotros le enseñamos a facturar electrónicamente y la implementación la hacemos nosotros y no tiene que pagar un contador para esto, para nada. 60. Quiero saber si maneja reportes descargables en Excel. Claro que sí, usted puede descargar todos sus reportes en Excel cuando desee. 61. Compro un paquete de 200 que no utilice en el año. ¿Se pierde o simplemente compro las faltantes para el año siguiente? El paquete dura 24 meses, 2 años. Entonces tiene 2 años para usar las facturas. Al cabo de los 2 años o las que le hagan falta, simplemente entra al portal y compra las que necesite
para seguir facturando. Y se autogestiona, no tiene que estar llamando a nadie ni nada, simplemente en el portal yo me autogestiono. Tengo Sigo Contador y mis clientes tienen POS en sus negocios. ¿Cómo realizo este tema de facturación para que suba mi contabilidad? ¿Se puede? Claro que se puede. Usted sigue con Sigo Contador, no hay ningún problema. Esos clientes van a facturar con, digamos, con FacturaTech y ellos pueden entregarle ese archivo plano para que usted lo cargue en Sigo Contador perfectamente y pueda manejar la contabilidad. Importantísimo que esos clientes tengan también recepción de facturas para que pueda tener también la emisión o los ingresos, así como los costos y los gastos, y poder llevar la contabilidad. Pero eso es importantísimo, manejar ambos temas, la emisión y la recepción. ¿Ustedes hacen el registro de la DIAN? Sí. 64, no entiendo. Poner a 65, por favor, la siguiente página. Los costos para poder deducirlos tienen que haber sido facturados electrónicamente, por supuesto. El 70% de mis costos y gastos tienen que haber sido facturados electrónicamente. Es el parágrafo transitorio 1, que como les digo, comercialmente nos va a impactar a todos, porque con el tema de costos y gastos deducibles, todos nos vamos a pedir entre todos factura electrónica, más allá de estar obligado o no. Por eso es que la obligación comercial nos va a empezar a generar ese dinamismo, y donde vamos a darnos cuenta que todos vamos a facturar electrónicamente, porque ya lo hemos visto en el mundo y en América Latina. Ustedes también tienen la certificación que está exigiendo la DIAN y está incluida en el paquete, o esa parte está incluida la certificación o la firma electrónica. No deben comprarla por aparte, ya está incluida. 66. ¿Qué se debe hacer si la empresa no ha facturado? Hasta que ya lo respondí. 67. ¿El formato es estándar o cada proveedor autorizado tiene su formato? Tienen 14 formatos o plantillas para facturar. Me decían que hablaban de un pago para 2 años. No, las facturas duran 2 años. Yo puedo comprar el paquete para 2 años y puedo perfectamente a los 2 años volver a comprar otro paquete de facturas si ya se me acabaron. No hay ningún problema. ¿Fácil anular alguna factura? Sí, es muy fácil. Se hace una nota crédito, nota débito por el portal y eso se da en la formación. La fecha de emisión puede ser anterior, es decir, compañías como Alias generan el extracto de julio, los primeros días de agosto, pero debo facturar con fecha de julio. ¿Cómo opera esto? Usted puede poner la fecha del periodo de emisión, es la fecha en la que está facturando, digamos hoy, pero usted puede poner el periodo de facturación una fecha anterior, que no tiene problema. ¿Tiene este ofrecimiento cláusulas de permanencia? Ninguna. Usted puede entrar, conocer el servicio, si le gusta, perfectamente seguir. Pero ya sabemos, por ejemplo, en México tenemos más de 800,000 clientes y renovamos más del 98% de los clientes sin que ninguno de ellos esté amarrado comercialmente a alguna cláusula de permanencia. 72. ¿El formato permite realizar la factura comisiones grabadas y no grabadas? Por supuesto. Si los manejo con IVA o sin IVA, etc. 73. ¿Esta parametrización tiene un costo adicional? Ninguno. Está incluido dentro de la formación. La plataforma la guarda por 5 años, sí, lo guarda por 5 años, más 5 años adicionales en backline, o sea, 10 años en total. Ustedes tienen el documento soporte. El documento soporte no lo hacemos nosotros, tiene que hacerlo el pagador. Sin embargo, a finales de este mes tendríamos una oferta de documento soporte para las empresas con un software diferente, porque la factura electrónica es para quien emite la factura, mientras que el documento soporte es para el pagador, es diferente. 75. ¿Por qué no aparecen ustedes en el listado de la DIAN de proveedores tecnológicos para factura? ¿O cómo aparecen? Aparecemos como cadena, por supuesto. 76. Si no me dan factura electrónica sino de papel, ¿me sirve para descontar impuestos? No. O sea, hoy sí, después del 2 de noviembre no. ¿El correo de recepción se puede cambiar o debe ser asignado por FacturaTech? Debe ser asignado por FacturaTech, que es el NIT o cédula @ recepciondefacturas.co. Tenemos Subseguros. Ustedes hacen todo el empalme, por supuesto. Con Subseguros tenemos una gran alianza y es un gran aliado de FacturaTech y de Sura, por supuesto. Y los clientes que tengan Subseguros o tengan Contacto, también que es otro software de seguros, son aliados de FacturaTech y tienen empalme, por supuesto. 79. Una pregunta. Si daño una factura, ¿cómo hago para cambiarla? Se hace nota crédito, nota débito. ¿Lleva consecutivos con la DIAN? Sí. 80. ¿Qué pasa si soy régimen simple y vendo a personas que no declaran y me compran una sola vez y no tienen RUT? Por ejemplo, un supermercado. Cuando tienes ese tipo de clientes, la DIAN te permite crearlos con la identificación 12 veces 2. Entonces, yo no le pongo el nombre de la persona, sino que pongo 12 veces 2 y pongo el artículo que le vendí. Y de esa forma yo lo puedo facturar. Pero a todo el mundo le hago factura electrónica. En caso de que no lo tenga forma de identificarlo,
le puedo poner esa identificación técnica, que es 12 veces 2 en el nombre, que es la clave técnica que la DIAN destinó para ese tipo de escenarios. 81, fueron mis ingresos 2019 menores a 3.500 VT. Sura nos exige la factura electrónica, puede hacerlo. Hoy no, pero puede hacerlo después de noviembre, pero hoy no. El paquete de facturas tiene algún vencimiento, 2 años. 83, cumplo con el monto anual de ingresos, sin embargo, expido una factura mensual. ¿Existe un costo para hacer facturas? Sí, claro, hay un paquete mínimo que es de 25 facturas y dura 2 años y tiene un costo de 139.000 esa oferta y le dura 2 años. Entonces, perfectamente es un costo pues que es muy, muy pequeño. ¿A partir de cuánto debo facturar electrónicamente? Si es responsable de IVA, independiente del monto, si es no responsable de IVA, 3.500 VT. Preguntas sobre la firma electrónica. Nosotros pagamos el trámite de la firma electrónica con una empresa para reporte ante la Supersalud. De acuerdo con su oferta, usted está en la firma electrónica. ¿Esa misma firma me sirve para la Supersalud y no seguir contratando a la otra empresa? No. La firma que de reporte ante la Supersalud es diferente de la firma de factura electrónica, porque son diferentes entidades. Una es el Ministerio de Salud y la otra es la DIAN. Son diferentes algoritmos. 86. ¿Los costos para poder deducirlos tienen que haber sido facturados electrónicamente? Sí. Después del 2 de noviembre. Recordemos esa fecha, 2 de noviembre, porque es la fecha en que termina el calendario de la DIAN. Después del 2 de noviembre tienen que ser costos electrónicos para poder ser deducidos. 87. ¿Ustedes también tienen certificación? Ya, eso lo respondí que sí. Si obtengo el paquete de 25 facturas y encima les aumento la facturación, ¿cómo me cobran? Simplemente entras al portal de facturación y escoges el paquete que tú necesites. El más pequeño es de 25 facturas y tiene un costo de 49.990. Es un paquete de 50.000 pesos básicamente, que es supremamente económico porque ahí está todo pues el software. Si yo compro un paquete de facturas y no logro en los 2 años, no me los consumo, se pierde o no puede seguir. En los 3 años ya terminan. 90. En la DIAN habilitación se encuentra como cadena, pero el nombre de empresas que se coloca. Prueba. Yo te recomendaría que esa parte la haga en la parte de implementación para que lo hagamos nosotros y no haya ninguna confusión. Cadena es el proveedor tecnológico, pero se puede poner un nombre cualquiera del software, pero lo hacemos nosotros en la parte de implementación para que no haya problema. Bueno, 5 de la tarde, estimamos demorarnos 1 hora y media, nos demoramos pues media hora más, pero espero que haya sido, pues haya respondido a la gran mayoría de preguntas, que haya sido práctico, que tengan nuestros teléfonos. Yo les voy a dejar aquí también abajo mi mail o mi teléfono si tienen alguna duda puntual, pues con muchísimo gusto, de temas pues ya técnicos o tributarios a la orden. Hablamos mucho con los revisores fiscales, etcétera, o para manejo de comunidades de proveedores, en fin, no sé, el tema es dar un buen acompañamiento porque en este momento lo que se requiere es eso, empresas que nos lleven de la mano en todo este proceso. Yo les agradezco la atención y espero que haya sido pues de valor este espacio. Muchísimas gracias para todos y feliz tarde. Bueno, reitero que sí, el link se envía por medio de YouTube, está colgado en nuestro canal, entonces por supuesto podemos hacer un envío por mail el día de mañana o el día lunes de la charla para que todos la puedan revisar sin ningún problema. El conocimiento es libre, no tiene problema de nada. Denme un segundo, yo pongo aquí la imagen de los precios. Yo leo un segundito aquí, a ver. ¿Qué dice? A ver. Ah, claro, o sea, por supuesto, por favor, en mi mail o en mi teléfono, por favor nos comunican. Precisamente, hemos tenido pues, un aumento impresionante, obviamente, en los clientes
Y si hay algún atraso en la atención, pues somos los primeros en ofrecer disculpas. Sin embargo, por eso les recomendamos a todos desde hace muchísimos meses no esperar hasta lo último. Pero por favor indíquenos cualquier persona que no haya sido comunicado en nuestros teléfonos, en el mail, que inmediatamente coordinemos una persona que los atiende. Más faltado. Estamos es para ayudar. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias para todos. Bueno, yo me despido. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. En el chat estoy poniendo los celulares de nuestros comerciales. Aquí estoy anotando otro. Van a ser 4 comerciales que nos van a ayudar con este proceso. O pueden escribir a mi correo que lo he puesto varias veces, jose.renza@facturatec.co, o me pueden escribir a mi WhatsApp o a mi número celular 318-204-6968, también lo estoy colocando allí. Y estoy colocando el teléfono de Camila. Y el teléfono de Stephanie, que también nos ayuda con este proceso. Y recuerden que el mío es 318-204-6968. Y mi correo electrónico es jose.renza, ya lo voy a poner igual. renza@facturatec.co, celular 318-204-6968. Gracias, Ana, por el dato. Ya voy aquí, quien me ponga el celular igual aquí lo vamos a anotar y nos vamos a comunicar. Bueno, ya mañana no, ya sería el lunes. Pero la charla sí la vamos a enviar mañana por correo electrónico. El de Camilo es 301, ya se los completo. 301-745-4175, Lidia. Jaime, aquí ya también anoto tu dato para comunicarnos contigo. Edwin Victoria, te vamos a mandar la información al correo, claro que sí. Gracias. Pilar, gracias por el dato. Ya aquí lo estoy anotando. Comunicaremos contigo. También estoy anotando los datos de Julio Enrique Ordóñez. Julio, si me puedes dar tu celular, te agradezco. Marina Ruiz, gracias Blanca Marina. Gracias Mariela. Fernando Barrientos, muchas gracias. Ya tengo tu dato y nos comunicaremos contigo. ¿Son apps seguros? ¿Soy tu seguro? Claro que sí, nos comunicaremos contigo también.
Betty, por favor, dame tus datos por aquí. Ustedes me acompañan para la elaboración de la primera factura electrónica. Luz María, si lo necesita, lo podemos hacer, claro que sí. Aunque el proceso es tan fácil que generalmente el cliente no lo necesita ese acompañamiento, pero si lo necesita, lo acomodamos. Álvaro, gracias. Juliet, muchas gracias. María Teresa, claro que sí, también te contactaremos. Gracias. Rosa, aquí tenemos tu correo, si nos puedes colaborar con tu celular sería fantástico. Gracias, Fernando. Incluiremos todos los datos que nos solicitas. Gracias, Nancy. Gracias, Rocío. El apellido de Camilo es González. Elizabeth, gracias. Voy a informarte cómo está tu solicitud. Te llamaremos para verificarlo. Quien necesite también el dato, yo les voy aquí anotando todo. Gracias, María Teresa. Claro que sí, Tatiana, te vamos a enviar el correo. Hola, Ana. Ana, por favor, dame contactos. Solucionamos el inconveniente. Claro que sí, Tatiana. Feliz tarde para ti.
Ángela, gracias. Ya anoto tus datos. Marcela, claro que sí, con gusto te enviamos la información. Claro que sí, Ana. No vi. Ah, ya vi tu contacto. Perfecto, Ana. Perfecto. Gracias a todos por la asistencia. Feliz fin de semana para todos.